Bendiciones con todos. Tema 202, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, otro motivo para perdonar, parte 2. Y utilizamos Mateo capítulo 18, versículo del 23 al 35, que dice lo siguiente. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué triste es ver que alguien que espera el perdón de Dios por sus pecados no es capaz de perdonar a sus ofensores. El perdón a otros debería otorgarse de manera fácil, porque a nosotros ya se nos perdonaron todas nuestras deudas. ¿Y qué peso tienen las ofensas que se nos hayan hecho comparadas a las ofensas y pecados que hemos cometido delante de Dios? Si esto es así, nuestras deudas delante de Dios son mayores que las ofensas o sufrimientos que otros nos han provocado. Nuestros pecados son tan ofensivos y desagradables que nuestra mente no logra calcular lo grave que estos son delante del Señor. En la Biblia podemos ver lo terrible y desagradable que es para Dios nuestros pecados. Por ejemplo, en Ezequiel nos dice que las rebeliones son como inmundicia de una mujer menstruosa. Escuche, Ezequiel capítulo 36, versículos 16 al 17 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. En Isaías dice que incluso nuestras justicias son como trapo apestoso de inmundicia. Escucha Isaías 64, 6 lo que dice: Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El apóstol Pablo compara su naturaleza pecaminosa a cargar atado a su cuerpo un cadáver apestoso. Escuche Romanos capítulo 7, versículo 24, lo que dice: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por tanto, el pecado es algo totalmente desagradable y repugnante a los ojos de Dios. Y aunque nos provoca un placer temporal, es una ofensa terrible que nos condena al infierno. Y esta deuda es algo que nosotros no podíamos pagar. Solamente a través de Cristo podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Ahora bien, si nosotros no sabemos perdonar a los que nos ofenden,
no esperemos poder ser perdonados de nuestros pecados. Así se observa en la enseñanza que esta parábola nos proporciona. Si Dios nos ha perdonado tan grande deuda, ¿por qué nosotros no podremos perdonar a nuestros prójimos? Por ello Jesús termina diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Como cristianos debemos asegurarnos de no tener raíces de amargura que nos provoque odio hacia nuestros prójimos, ya que ese es un pecado que nos consume y conduce al infierno. Al contrario, debemos descargar todas nuestras cargas y angustias delante de Cristo y permitir que cure todas nuestras heridas. Al final, y Él pagará a cada persona según su obra. Nada quedará sin castigo en esta tierra, pero nosotros asegurémonos que el odio no nos conduzca al infierno. Por ello, pidámosle a Dios que nos quite todo resentimiento de nuestro corazón y podamos perdonar, para que también nosotros seamos perdonados. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El otorgar el perdón es muy difícil para algunas personas, especialmente si estos han sufrido terribles cosas. Pero estas personas deben acudir a Dios y experimentar su infinito perdón, lo cual llena sus corazones de su amor incomparable. Cuando esto es así, aprende a amar y a dejar atrás todo su dolor, porque no hay nada que el amor de Dios no pueda restaurar. En la Biblia encontramos la historia de una mujer que había experimentado este gran amor. Ella sabía que Jesucristo había perdonado todos sus pecados y por ello ella vivía en constante agradecimiento. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versículo del 36 al 48. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y les enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los seguía con el perfume, los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con las lágrimas y ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Hemos considerado cuánto nos ha perdonado Dios, pues esto es una gran muestra de su amor y cómo amamos y cómo tenemos que aprender a perdonar a nuestro prójimo para que nosotros seamos perdonados también
por el Señor Jesucristo. ¿Qué les parece esta verdad de la palabra de Dios? Maravillosa, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a perdonar porque Dios nos ha perdonado una deuda que no podíamos pagar. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que tu palabra siga penetrándose, que tu palabra siga llegando a nuestros corazones, que tu palabra siga llenando nuestras vidas. Gracias, Señor, por las bendiciones. Gracias por los amigos. Gracias por la familia. Gracias por las personas que están escuchando tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos siga poniendo el ánimo de seguir escuchando la palabra y poniéndola en práctica en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y les deseamos a ustedes que escuchan la palabra un día lleno de bendiciones.